También trazamos los ángulos dados en radianes en la posición estándar, y luego convertimos el ángulo a la medida exacta en grados para el número 1, tenemos 5pi divididos por 6 radianes. O 5 o 6 pi radianes. Si no te sientes cómodo trabajando en radianes, podrías convertir a grados y luego dibujar el ángulo en posición estándar, pero creo que tiene valor poder dibujar ángulos en posición estándar cuando se dan en radianes y, por lo tanto, ese es el enfoque que tomaremos. El lado inicial siempre estará a lo largo del eje X positivo. Y ahora tenemos que girar en sentido antihorario 5 o 6 pi radianes. Sé que 5 o 6 pi radianes ya están marcados aquí en el círculo, supongamos que no es que sabemos media rotación. En sentido contrario a las agujas del reloj es igual a pi radianes y, por lo tanto, si dividimos esto en 6 partes iguales, cada parte será de 1 a 6 pi radianes y, entonces, podemos contar fácilmente 5, 6 pi radianes, dividiendo pi radianes en 6 partes iguales. Tenemos 1 6 pi 2 6 pi 3 6 pi 4 6 pi 5 6 pi, y 6 6 pi o pi radianes. Y por supuesto podemos continuar. Tenemos 7 6 pi 8 6 pi 9 6 pi 10 6 pi 11 6 pi, y 12 6 pi o 2 pi radianes. Ahora que tenemos el círculo marcado en un radianes, podemos determinar fácilmente el lado terminal de 5 radianes comenzando a lo largo del eje X positivo y girando en sentido antihorario. Tenemos 1 6 pi 2 6 pi 3 6 pi 4 6 pi y 5 6 pi radianes. Este es el lado terminal de 5 a 6 pi radianes. También necesitamos incluir la flecha que muestra la dirección y la cantidad de rotación aquí. El círculo no muestra 5 pi divididos por 6 radianes es igual a 150 grados, pero vamos a mostrar el trabajo en eso para convertir de radianes a grados. Multiplicamos por 180 grados divididos por pi, esto nos da 5 pi dividido por 6. 180 grados divididos por pi simplificando antes de multiplicar. Pi dividido por pi se simplifica a 1, 6 y 1 u 80 comparten un factor común de 6. Hay 1, 6 y 6 y 36 en 180. Y nos quedamos con 5 veces 30 grados, que es 150 grados. Y también podemos comprobarlo en la calculadora científica Desmos simplemente ingresando el producto. Tenemos 5 pi divididos por 6 veces la flecha hacia la derecha. 180 dividido por pi. Y obtenemos 150. Luego tenemos 7 pi divididos por 4 radianes o 4 pi radianes aquí porque el denominador es 4, queremos marcar 4 pi radianes. Bueno, de nuevo el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y dado que media rotación en sentido antihorario es pi radianes si dividimos esto en cuartos. Tenemos 4 pi 2 4 pi 3 4 pi 4 4 pi o pi. Continuando tenemos 5, 4 pi, 6, 4 pi, 7, 4 pi 8, 4 pi o 2 pi, y ahora comenzamos a lo largo del eje X positivo y rotatorio. En sentido antihorario 4 pi radianes tenemos 4 pi 2 4 pi 3 4 pi 4 pi 5 4 pi 6 4 pi. Y 4 pi. Esto es 4 pi radianes. En posición estándar y de nuevo podemos ver en el círculo que es igual a 315 grados, pero de nuevo vamos a mostrar que el trabajo. Para convertir a grados multiplicamos 7 pi divididos por 4. Entre 1 u 80 grados dividido por pi. Simplificar antes de multiplicar pi dividido por pi se simplifica a 1, 4 y 180 comparten un factor común de 4, hay 1 4 y 4 45 4 en 180, dejándonos con 7 veces 45 grados, que son 315 grados. Comprobar en la calculadora. Verifica que nuestro trabajo es correcto. Para el último ejemplo, tenemos 6 pi divididos por 5 radianes o 6 quintos radianes pi, porque el denominador es 5, queremos marcar un quinto pi radianes. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora para marcar una quinta parte de pi radianes. Ya que media rotación en sentido antihorario es pi radianes.
Puede ser un poco más complicado, digamos que esto es una quinta parte de pi radianes. 2 quintos pi. 3 quintos pi. 4 quintos pi. 5 quintos pi o pi radianes. Continuando tenemos 6 quintos pi, 7 quintos pi, 8 quintos pi, 9 quintos pi, 10 quintos pi. O 2 pi comenzando a lo largo del eje X positivo, y girando 6 quintos pi radianes en sentido antihorario. Tenemos 1 quinto pi, 2 quintos pi, 3 quintas partes pi, 4 quintas partes pi, 5 quintas partes pi, y 6 quintas partes pi. El lado terminal de 6 quintas partes pi radianes está aproximadamente aquí. Y ahora convertimos a grados, multiplicamos por 180 grados divididos por pi. Simplificar antes de multiplicar pi dividido por pi se simplifica a unos 5, y 180 comparten un factor común de 5, hay unos 5 en 5 y 36 5 en 180. Dejándonos con 6 veces 36 grados, que son 216 grados. Y vamos a comprobar también esto. Y tenemos 216 grados. Espero que esto te haya resultado útil.